Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Eugenie Agnes E. Mayer. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Nuestra comunidad nunca debe olvidar la fecha, el 10 de agosto de 2016. Este día una fuerte explosión de gas natural en un complejo de apartamentos en Silver Spring dejó 7 personas sin vida, aproximadamente 40 heridos y más de 100 personas sin hogar. Esta tragedia ha resaltado las condiciones inaceptables en las que viven miles de familias de nuestra comunidad. Por eso hoy en Línea Directa vamos a saber cómo los inquilinos pueden y deben exigir sus derechos en este país. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Gustavo Torres, él es director ejecutivo de Casa de Maryland, la reconocida organización comunitaria que le brindó múltiples servicios de emergencia a las víctimas de la explosión. También está con nosotros Grace Rivera Oven, ella es activista comunitaria, y Manuel Bolaños, miembro de la Oficina del Defensor del Inquilino del Distrito de Columbia. Bienvenidos a nuestro programa de Línea Directa a los tres. Lógicamente nos une hoy una tragedia que ha pasado en nuestra comunidad, una tragedia de la cual debemos aprender. Muchas de nuestras familias viven en edificios, en apartamentos donde tal vez no vaya a haber una explosión como esta y esperamos que nunca vuelva a suceder una tragedia como esta a nuestras familias, pero sí viven en condiciones inaceptables. ¿Qué pueden decir ustedes que aprendemos detrás de esta tragedia? ¿Cuál es el mensaje para nuestras familias? ¿Y cómo debemos exigir nuestros derechos en este país, Gustavo? Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Mira, yo pienso que esta tragedia identificó lo que ya sabíamos en nuestra comunidad, que hay dos cosas que son bien serias en estos apartamentos. Número uno, el costo. Hay veces es imposible que la gente pague el costo de la renta y por eso varias familias les toca vivir ahí porque es muy alto. Entonces vemos familias, 3, 4 familias viviendo juntos, fue el caso precisamente del nombre. Y segundo, las condiciones de los apartamentos. Realmente los propietarios de los apartamentos, las compañías administradoras están ganando miles, yo diría millones de dólares recibiendo de nuestra comunidad y no reparan los edificios. Así pues, de que esas fueron las dos cosas que nosotros identificamos. Sin lugar a dudas, quiero anunciar, y realmente es algo extraordinario, trabajando con nuestra comunidad, han decidido crear un comité por la justicia y la dignidad de los inquilinos, ahí en ese Long Branch, en Silver Spring, para luchar por sus derechos y para continuar luchando hasta que se haga justicia. Grace, usted también ha estado ahí muy presente día a día tras esta tragedia. ¿Cuál es su mensaje para nuestras familias latinas? Sí, no, lo que quiero añadir lo que Gustavo estaba diciendo, que lastimosamente de esta tragedia ha salido ahora un movimiento para poder unirse por una voz y por sus derechos. Pero más que todo lo que hemos aprendido es algo que muchos de nosotros sabíamos, era que yo creo que esto era algo que iba a pasar tarde o temprano, una de estas tragedias, por la falta del mantenimiento que tienen muchos de esos apartamentos. Y la falta también de reconocer las quejas que hubieron por mucho tiempo en esos apartamentos. Entonces, si algo vamos a aprender como comunidad es que tenemos que tomar acción y ir a organizaciones como Casa, otras organizaciones, hasta que alguien nos haga caso, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir otra vez. Manuel, el Distrito de Columbia es un ejemplo a seguir en el área metropolitana de Washington. Usted representa una organización que defiende los derechos del inquilino. Basado en su experiencia también, ¿qué nos puede decir que debemos aprender inquilinos que viven en otros apartamentos en condiciones precarias? Bueno, básicamente, y gracias por la invitación, Andrea, el inquilino debe saber que tiene derechos en este país, independientemente de la zona pues, donde se encuentre viviendo, y que debe de educarse y conocer qué instituciones son a las que debe de contactar en caso de emergencia, en caso de necesidad. Vaya, en Maryland está la institución Casa, en la cual pueden acercarse a ellos para que les brinde mayor información. En el Distrito de Columbia, pues somos nosotros, la Oficina de Abogacía para el Inquilino, los servicios son en español. Entonces, pues un llamado a la comunidad que debe de educarse e informarse sobre las agencias que pueden brindarle la información y la ayuda que necesitan. Ahora, Gustavo, por muchísimos años, SUCAR es muy reconocida en el área metropolitana, en nuestra comunidad. Casa de Maryland es una organización que ha ayudado
en una cantidad de temas inalcanzables a nuestras familias latinas. ¿Qué sintió cuando vio esta situación tan trágica para nuestras familias a solo pasos de Casa de Maryland? Sí, fue, yo diría, un dolor tremendo. Dos cosas sentí, un dolor tremendo realmente, porque yo conocí a varias de esas familias. Son personas que han luchado por la reforma migratoria, que habían luchado con nosotros para defender el Dream Act, que habían luchado con nosotros para luchar por sus derechos, y de repente verlos como parte de las víctimas fue muy doloroso. Realmente fue un dolor terrible para mí y para nuestra comunidad. Pero al mismo tiempo, ¿sabe qué vi? Vi la cara hermosa de nuestra gente, esa solidaridad tan extraordinaria. Saber y conocer, por ejemplo, todas las historias de personas que recibieron a los niños en los brazos, de jornaleros dando contribución, algo extraordinario. Vimos la comunidad afroamericana, la comunidad latina, la comunidad asiática, la comunidad blanca, juntos, diciendo aquí nos tenemos que unir. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita en este momento. En medio de esta tragedia miramos la parte humana y linda de nuestras comunidades. Pero por otro lado, el otro aspecto que es bien importante, nos hace un llamado para seguir organizando a nuestra comunidad. De la única manera que nosotros vamos a lograr que los derechos de nuestra comunidad se cumplan es cuando estamos organizados, cuando estamos luchando juntos. Por eso me alegra muchísimo cuando los inquilinos nos dijeron, nos queremos organizar nuevamente, y este Comité por la Dignidad y la Justicia va a asegurarse que se traiga justicia para esas comunidades. Grace también fue una de las personas que atendió el llamado voluntario de manera inmediata cuando sucedió esta explosión en Silver Spring que dejó tantas familias sin hogar, personas sin vida, etc. ¿Cuál es la lección que debemos aprender tras esta tragedia, Grace? Sobre todo para los gobiernos locales, las agencias también locales, a todos nos queda una lección muy clara. ¿Cuál es? Sí, absolutamente. Entonces, recalcar que lo que pasó en Silver Spring puede pasar tanto en Wheaton como en Gaithersburg, en muchos otros lugares donde existen apartamentos así que están viejos, que no se mantienen y demás. Entonces, tratar de ver, porque hay muchas familias que quizás están viviendo en condiciones muy similares a nuestras familias que las víctimas de este fuego. Pero yo creo también que es importante, como dijo Gustavo, recalcar lo humano, lo lindo que pasó, pero también hacer un poquito de conciencia de lo que no pasó y de los recursos que no estaban ahí, de parte quizás del condado. Personal bilingüe, por ejemplo, en el departamento de bomberos. ¿Okay? Todavía hay una deficiencia ahí donde ellos tienen que hacer un mayor esfuerzo para poder entonces reclutar a personal bilingüe. Es muy, muy importante. Los investigadores, por ejemplo, que estaban haciendo las investigaciones del Departamento de Bomberos, no hablaban español, tuvieron que usar a las agencias federales y demás. Este condado tiene mucha riqueza en personas que son bilingües. Entonces, no vivimos en un lugar donde no tenemos ese talento. Dos, el departamento, por ejemplo, de vivienda del condado también tiene que hacer un poquito, evaluar sus servicios y cómo llegan a la comunidad con sus esfuerzos de comunicación. Muchas de esas personas, por ejemplo, no llamaron a Washington Gas, ¿no? Se quejaban en el departamento de rentas, donde muchos de ellos personalmente me dijeron a mí que no los trataban bien y que los intimidaban si se seguían quejando. Y sabemos que 2 semanas antes de esto, los bomberos sí fueron a estos apartamentos y demás. Entonces, todo eso de servicio para asegurarse que la información sí es importante, educarse y demás, pero también es importante saber a quiénes pueden llamar. Si no les hacen caso en la oficina de renta, entonces llamen directamente a la agencia que es Washington Gas o a la agencia de agua si el agua no está trabajando. Pero es muy importante esa información y ojalá que las agencias que trabajan con nuestra comunidad, especialmente del gobierno, porque sabemos que las agencias comunitarias en esta tragedia, tanto como CASA, el Mary Center, Care for Your Health, las organizaciones Interfaith Works y demás, Impact Silver Spring, trabajaron en conjunto en una manera increíble, pusieron todos sus esfuerzos. Pero yo creo que después hay que evaluar para que no vuelva a suceder lo que sucedió en Silver Spring. Precisamente lo que menciona Grace, Manuel, sobre este olor a gas. Esto fue lo que, según la investigación federal, desató la explosión de gas natural. Ya se había reportado semanas previas este olor a gas. ¿Qué es lo que debemos aprender nosotros como comunidad, como personas que alquilamos, independientemente si alquilamos o no una propiedad?
cuando percibimos un olor a gas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, primeramente lo que se debe de hacer es llamar al servicio de emergencias, abandonar el lugar y luego comunicarse con la oficina de Washington Gas y pues tratar de comunicarse con alguna institución comunitaria para informar lo que está sucediendo dentro de las distintas propiedades. Pero es muy importante que se comuniquen a sus servicios de emergencias. Eso es lo primero que se debe de hacer. Y luego pues contactar a las instituciones gubernamentales que podrían ayudarles en estos casos. Hablamos de servicio de emergencia del Popular 911. Correcto. Es lo primero que debemos hacer y abandonar la propiedad. Muy importante esta información porque hay que aprender de lo sucedido. Por eso es tan importante estar bien informados, conocer qué es lo que debemos hacer y cómo debemos actuar en casos de emergencia para que una tragedia como la explosión que sufrimos en Silver Spring vuelva a suceder a nuestras familias latinas. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida con mucha más información de su interés. No se vayan, ya volvemos. La comunidad latina ha sufrido una de las tragedias más dolorosas en los últimos años tras la explosión por gas natural en Silver Spring, Maryland. Por eso hoy en Línea Directa estamos brindando información sobre lo que deben conocer todas las familias que alquilan una propiedad porque pueden exigir una vivienda limpia y segura. Saludamos de nuevo a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Gustavo Torres, director ejecutivo de la reconocida organización comunitaria Casa de Maryland, Grace Rivera Oven, activista comunitaria, y también está con nosotros Manuel Bolaños, miembro de la Oficina del Defensor del Inquilino del Distrito de Columbia. Como ya lo hemos mencionado, Grace, se habían reportado semanas previas olor a gas por varios inquilinos en este complejo de apartamentos donde se dio la explosión en Silver Spring. Lógicamente, hay mucha frustración y dolor por parte de nuestra comunidad porque sienten que no se les puso la atención debida y esto fue lo que se desató. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar en este caso? Y con mucho derecho tienen el derecho a sentirse indignados por lo que pasó, porque yo hablé con muchas familias que se habían quejado semanas antes que los bomberos hayan ido, antes de esa explosión. A mí lo que me gustaría ver, porque estamos hablando qué puede hacer la comunidad de la comunidad, pero lo que puede hacer quizás el gobierno local es, yo hablé con uno de los jefes de bomberos y le pregunté qué se podía haber hecho quizás para prevenir esto, porque acuerda que ellos estuvieron 2 semanas antes. Y él me dijo que en esos apartamentos no había un detector de gas donde están las unidades de gas, repartiendo el gas a todos los apartamentos. Y ahí es donde empezó el escape. Y que si hubiera habido ese detector específico para gas, entonces hubiera sonado, como suena un detector de humo, por ejemplo. Pero no es un reglamento legal que los apartamentos tengan esto, los que rentan. Lo que a mí me gustaría ver es que sea una ley donde todos estos apartamentos en Gaithersburg, en Wheaton y demás, tengan por reglamento esos detectores. Y ahí la importancia de unirse como comunidad y exigir este tipo de cosas, Grace, porque es tan claro que lo que sucede en Estados Unidos es tan distinto de lo que pasa en muchos de nuestros países de origen, donde las cosas pasan y no se les ponen atención. ¿Por qué no le explica a nuestros televidentes, Grace, la importancia de organizarnos y esta unión social para poder ver qué cosas como estas sucedan? Bueno, vemos en otros temas, ¿verdad, Gustavo? Donde cuando la comunidad se une, habla con una voz, se llegan a cabo de resolucionar las cosas y demás. Espero que en este caso los inquilinos estas personas se están uniendo no solamente por sus propios derechos, sino por la injusticia quizás que se hizo y que se está haciendo en otros lugares donde hay personas que están viviendo en las mismas condiciones. Entonces, esta no es una lucha solamente para ellos de Piney Branch, pero es una lucha para todos aquellos que están viviendo en condiciones similares. Habían inquilinos de otros apartamentos que vinieron cuando tuvieron la primera conferencia de prensa a decir, yo he llamado a la oficina de renta, tenemos olor de gas en esos apartamentos y nadie nos está haciendo caso. Entonces inmediatamente los pusimos en contacto con el apartamento de bomberos, ¿verdad? Pero esa es la importancia, porque esto pasó en Silver Spring. Pero ¿cuántas veces puede volver a pasar y podemos evitar que esto pase? Si nos unimos, hablamos en una voz
hacemos pasar quizás pólizas, abrir un departamento como el que ellos tienen en Washington, D.C., yo creo que lo necesitamos en el condado de Montgomery. Acuérdense que Montgomery County tiene una de las poblaciones más grandes de latinos en el área del NBA, como se dice. Entonces, esto tiene que ser un trabajo en conjunto, tanto con el gobierno como los grupos que están ayudando a estas familias. Y es que efectivamente, como lo menciona Grace, el condado de Montgomery tiene la población más grande de latinos en el área de Washington. Ahora, Gustavo Casa de Maryland ha logrado un sinnúmero de soluciones para nuestras familias a través de la unión y la acción social. ¿Por qué no hablamos un poco al respecto de la importancia de unirnos, organizarnos, pertenecer a organizaciones como Casa de Maryland, por ejemplo, para hacer valer nuestros derechos? ¿Cuál es la diferencia entre luchar solitos o unirnos a una organización? No, es determinante, definitivamente. Cuando nosotros estamos unidos y estamos juntos podemos hacer la diferencia. Y como decía Grace, el problema no es solamente en el condado de Montgomery. Lo que pasó en el condado de Montgomery puede ocurrir en cualquier parte, en Prince George, en todo el área de Virginia. Nosotros ahorita, como sabes, estamos trabajando en Virginia con Casa de Virginia y estamos viendo las mismas situaciones, la misma forma como han tratado a nuestra comunidad en el condado de Montgomery, bueno, lo estamos viendo en Virginia y peor en algunas ocasiones, como por ejemplo en Prince William. Así pues, de que nosotros pensamos que es bien importante unirnos, trabajar y luchar por legislaciones y por derechos. De hecho, en este momento, en el condado de Montgomery hay una legislación que es bien importante que nosotros estamos apoyando, que está totalmente relacionada con eso y que incluso la podemos incluir, lo que está sugiriendo Grace, en lo que tiene que ver con los detectores, y es la importancia de parar el alza de los alquileres, porque tú puedes tener apartamentos muy lindos, pero si la gente no puede pagar los apartamentos, van a vivir 7, 8 personas juntas porque no tienen la capacidad para pagar un apartamento bueno. Entonces, por eso para nosotros es bien importante, por un lado, asegurarnos que la renta sea accesible a nuestra comunidad, que la gente pueda pagar un apartamento digno, un apartamento que esté en buenas condiciones. Eso para nosotros es bien importante y de la única manera que se logra es cuando luchamos juntos, es cuando estamos juntos. Si lo hacemos una persona, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso sabemos que hay responsabilidades legales. Este comité que se ha creado, el Comité de Justicia y Dignidad, ya identificó la firma que va a trabajar con ellos para demandar a la gente, a las instituciones responsables. Y lo que nosotros estamos invitando a nuestra comunidad es que sigan unidos. Si lo hace una persona aquí y otra allá, sencillamente no vamos a lograr justicia para toda la gente que ha sido afectada por esta crisis y por esto lo que nosotros llamamos, sin lugar a dudas, fue una falta de respeto a nuestra comunidad, porque la gente llamó, la gente sabía lo que estaba pasando y la compañía de gas o la misma compañía dueña de los apartamentos no le hizo caso a nuestra comunidad. Así pues, de que tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar juntos para lograr pasar una legislación que beneficie a nuestra gente, que pueda pagar apartamentos, que estén limpios, que estén seguros y al mismo tiempo los responsables por esta tragedia tienen que pagar las consecuencias de lo que hicieron. Mucho de lo que sucede, Manuel, de nuestras familias que se convierten en las más vulnerables es que por el temor, no están organizados, por el temor a que los saquen de su propiedad, no hablan inglés o no tienen documentos de estadía legal en el país, no denuncian en las condiciones precarias e inaceptables en las que viven. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer valer sus derechos? ¿Qué mensaje les podemos decir a ellos en decir, no tengan miedo? Bueno, principalmente es, como menciona Gustavo, es la unidad. La unidad hace la fuerza y tienen que entender que en este país todas las personas tenemos derechos y que pues podemos exigir que sean respetados nuestros derechos. Entonces, hago un llamado a la comunidad que pues se una, se informe y se dé cuenta de qué agencias pueden guiarlos en su unidad para poder ejercer con fuerza sus derechos. En el caso del Distrito de Columbia, mi oficina incluso damos talleres educacionales sobre cómo formar una asociación de inquilinos a todo aquel que lo solicite. Pues damos el servicio también en español, en inglés, y pues invitamos a las comunidades que se unan, que se eduquen y poder guiarlos en cómo formar una asociación de inquilinos para poder hacer valer sus derechos pues dentro del distrito. Y no importa que no tenga documentos de estadía legal porque paga su alquiler y cumple con los debidos derechos, ¿no? Bueno, eso no es un requerimiento. Exacto. Para recibir un servicio de la ciudad en el distrito, no es un requerimiento que cuenten con documentación legal sobre inmigración. Nosotros trabajamos para la comunidad y eso es lo que nos interesa. Y ese es uno de los objetivos principales, quiero decirle a los tres, de este programa de Línea Directa.
tema tras tema. Nuestra función como medio de comunicación es informar a las personas, a nuestras familias, sobre los derechos que tienen ustedes. Si alquilan una propiedad y viven en condiciones que están arriesgando su bienestar, su salud o el de sus familias, ustedes tienen derecho y deben informarse porque pueden vivir en una digna vivienda. Con eso nos vamos a una breve pausa y regresamos en instantes. Están viendo Línea Directa, no se vayan. Las comunidades que alquilan una propiedad por lo general se vuelven las más vulnerables y deben vivir en condiciones precarias y pagan altos alquileres. Por eso hoy en Línea Directa estamos informando sobre lo que pueden y deben hacer porque tienen todo el derecho de exigir en este país. Manuel, hemos hablado de esta situación de Silver Spring, la explosión a gas por olor a gas natural, etcétera, que generó esta gran tragedia. Pero, ¿cuáles son las quejas más comunes que se reciben por lo general los inquilinos de nuestra comunidad latina? Bueno, básicamente se reporta la inseguridad dentro de la propiedad, el hecho de que no se hacen las reparaciones a tiempo cuando se solicitan, infestación de insectos, cucarachas, los dueños no están dando mantenimiento a las unidades, aun que el inquilino está pagando su renta a tiempo y está haciendo su parte del contrato. Eso no debe de significar que el inquilino está pidiendo un servicio, no. El dueño está violando el contrato que se firmó entre las dos partes. Entonces el inquilino tiene la facultad de poder ejercer su derecho porque está pagando por un servicio que no está recibiendo. Gustavo, muchas veces ya hemos hablado y mencionado durante este programa que muchos de nuestras familias que alquilan una propiedad tienen miedo. Los pueden sacar de la propiedad, tienen miedo a quejarse, es parte de nuestra cultura. No sabemos cómo quejarnos, no conocemos el sistema, pero enviemos una vez más un mensaje de fuerza a aquellos que están viviendo en condiciones inaceptables, que saben que tienen problemas con el agua, que se les está cayendo la cocina, que de pronto tienen olor a gas, etcétera, tantas situaciones que ponen en riesgo a diario su salud. ¿Qué le puede decir por parte de Casa de Maryland? ¿Qué deben hacer? No, lo que yo le digo a nuestra comunidad es lo que siempre he insistido, que nos tenemos que unir, que tenemos que denunciar este tipo de cosas, que tenemos que asegurarnos que cuando nos están atropellando nuestros derechos, respondemos y respondemos de una manera cívica, pero bien fuerte. Eso es lo que yo le llamo a nuestra comunidad, es de la única manera que nosotros vamos a salir adelante, cuando estamos unidos, cuando estamos trabajando juntos, cuando trabajamos con las organizaciones comunitarias que existen en nuestro alrededor, tanto en Virginia como en Maryland, como en Washington, cuando trabajamos con el gobierno local, que sabemos que hay dentro del gobierno local gente muy buena que también nos escucha, como estamos hablando de Washington, un ejemplo extraordinario a seguir en todo el área metropolitana de Washington. Así pues, de que hay que seguir esta lucha, tenemos que seguir trabajando juntos y estoy seguro que si trabajamos juntos vamos a traer justicia y dignidad para nuestras comunidades. Ahora, Grace, algo muy bonito a resaltar que dejó esta tragedia y esta explosión en Silver Spring, de la cual ya hemos hablado durante el programa y hemos aprendido mucho de cómo actuar para prevenir que una situación similar suceda en nuestras familias, ha sido el alcance y las donaciones. Nuestra comunidad se volcó inmediatamente, supo la noticia, llegó al lugar de los hechos con lo que tuviera, con ropa, con comida, con monedas, con lo que fuera para ayudarse a sí mismos. ¿Cuál es su sentir al respecto de nuestra comunidad? ¿Cómo resaltó nuestra comunidad entonces en esta tragedia? ¿Sabes qué, Andrea? No hay palabras para decir qué hermosa es nuestra comunidad, ¿verdad? Qué solidaridad que se sintió. Pero el recalcar que no solamente eran los latinos, eran personas que vinieron de todas partes. Y cuando yo estaba en el albergue llegaron gente desde Frederick. Una señora llegó con su niño de 4 años y él llevaba una bolsita. ¿Qué tienes en la bolsita? Son mis carritos más preferidos y se los quiero dar a otro niño. O sea, ese sentimiento de amor, sin importarles que eran latinos o que eran de africanos, era totalmente hermandad. Y eso es lo que queremos ver. Qué pena que tuvo que pasar una tragedia como esta, pero te hace otra vez sentir de que hay esperanza en este mundo cuando algo así pasa, que no están solos. Y yo creo que las víctimas de este incidente sintieron el amor de su gente y que esas víctimas no están solas.
no están solas. Ese es un proceso largo, porque van a necesitar mucha ayuda una vez que tengan nuevos apartamentos y demás, porque se quedaron absolutamente sin nada, ni un par de zapatos. La señora que yo la vi, la primera persona que yo vi, llevaba a los 2 niños sin zapatos y no llevaba más que la cartera, y estaba totalmente en shock. Y eso es todo lo que ella tenía en el mundo, era esa carterita y la ropa que llevaba encima. Entonces, esa respuesta de la comunidad, de todas las organizaciones y de personas que, decían, ¿dónde puedo donar? ¿Qué puedo hacer? Y hasta ahora las llamadas de las personas, los voluntarios, la lista de voluntarios son cientos y cientos de personas. Pero tener en cuenta que sí, ustedes pueden hacer algo en su comunidad. Si usted vive en Gaithersburg y usted sabe de que hay condiciones similares y usted puede hacer algo, involúcrese y haga el cambio, sea el cambio que sea necesario. Porque lo que pasó en Silver Spring, yo le aseguro que está pasando en otras comunidades. Exactamente, Grace. Es sumamente importante a resaltar lo que acaba de mencionar, porque esto nos tiene que servir como ejemplo, porque hay muchísimos complejos de apartamentos similares donde viven la mayoría de nuestras familias latinas. Entonces esto nos tiene que servir como ejemplo para que una tragedia nunca más se repita en el área de Washington. Le damos las gracias a Manuel, a Grace y a Gustavo por habernos acompañado en nuestro programa de Línea Directa. Definitivamente de esta tragedia tenemos que aprender mucho. Y a ustedes en casa también, muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares con este tema tan triste en esta oportunidad, porque hay personas sin vida, muchos heridos y aún muchísimos damnificados, pero esto tiene que servirnos como lección y debemos aprender que nuestra voz en este país sí vale la pena, sí es escuchada. Por eso debemos unirnos y hacer valer nuestros derechos como inquilinos. Con esto me despido. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.